piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Habíamos estudiado, hermanos, en primer lugar, hace ya tiene rato, los que son de la carne, ¿recuerda? Esta semana pasada estuvimos estudiando los que son del Espíritu, ¿sí? Pero esa era la primera parte, y hoy vamos a ver la segunda parte de los que son del Espíritu. Dijimos, hermanos, para darle un repaso ahí a lo que vivimos, los que son del Espíritu, somos hijos de Dios, ¿se acuerdan? Dijimos también que los que somos del Espíritu, los que son del Espíritu, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y vimos, hermanos, como número 3, los que somos o los que son del Espíritu, somos ayudados por el mismo Espíritu. ¿Sí? Recordando una cita para que la vea, Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, hoy veremos la segunda parte de este estudio, hermanos, de los que son del Espíritu. Ahora, hermanos, ya vimos, hermanos, que la manera correcta de nosotros como cristianos o la herramienta correcta es la palabra de Dios para cambiar de pensamiento. Cambiar de pensamiento, ¿por qué? Porque ya no somos de la carne, ahora somos del Espíritu. Ahora, continuando con esto, hermanos, en Romanos capítulo 8, vamos a seguir viendo los que son del Espíritu o los que somos del Espíritu y lo que debemos pensar, hermanos, ahora que somos del Espíritu. Vamos a continuar, hermanos, ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Este es el versículo favorito de muchas personas, hermanos, de muchos creyentes. Pero este versículo, hermanos, en específico, y otro que vamos a ver al final, o estos 3 últimos puntos, hermanos, son el sello, hermanos, o no sé cómo decir esto, pero es el sello de quién somos, hermanos. De que sí, comenzamos diciendo que éramos hijos de Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Pero, hermanos, estas 3 últimas cosas que vamos a ver deberían sellar nuestra fe, hermanos, de una manera tan grande que lo único que pudiéramos expresar con nuestra vida sería agradecimiento, hermanos, hasta que el Señor venga por nosotros o que nos lleve a su presencia. Pero, hermanos, quiero que los entienda, hermanos, y este versículo que vamos a leer es el favorito de muchos cristianos, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ¿a cuántos verdaderamente este versículo les ha ayudado en su vida, hermanos? Tal vez no lo hemos entendido en toda su extensión este versículo, pero con lo que hemos entendido de este versículo, hermanos, muchos hemos sido ayudados, muchos hemos sido consolados, muchos hemos pasado la prueba, la enfermedad, el dolor o lo que haya venido a nuestra vida. Cuando entendemos, aunque sea un poco de este versículo, y lo poco que todos entendemos de este versículo, hermanos, es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Con esto en nuestra mente o en nuestro pensamiento, hermanos, nosotros mismos nos decimos, es que esto que me pasó, no lo entiendo por qué me pasó, no entiendo por qué me sucedió, ni por qué a mí, no lo entiendo, pero sé que esto me va a ayudar para bien. O a lo menos ese es el pensamiento que debemos tener. Ahora, pero algo que dice más abajo, hermanos, ahí mismo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo, hermanos, ha sido sacado de su contexto muchas veces, muchas predicaciones, yo creo hasta nosotros mismos lo hemos usado fuera de su contexto. Pero el contexto, hermanos, de este versículo es todo el capítulo 8, que somos hijos de Dios. El 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Entonces, este versículo, hermanos, ¿para quién es? Este versículo, ¿a quién le ayuda? A los que son hijos de Dios. Este versículo no le ayuda a los inconversos. Este versículo tampoco le ayuda a los cristianos que andan en la carne. ¿Entienda bien eso? Este versículo le ayuda, el mismo Pablo lo dice, a los que aman a Dios. Ahora, hermanos, los que son del Espíritu, hermanos, debemos saber eso, que somos salvados, porque ya estamos salvados, hermanos. Amén. Con propósito. Déjeme decirle esto, hermanos, es la realidad de cada cristiano. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, Romanos 8:1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted asegúrese que está en Cristo. No asegúrese que es bautista. Primero asegúrese que es salvo. Asegúrese que es hijo de Dios. Y entonces todo lo que llegue a su vida, a partir de que usted es un hijo de Dios, todo lo que llegue a su vida, malo o bueno, en nuestros ojos, tiene un propósito. Y dice Pablo, nos ayuda a bien. Ahora, nadie, hermanos, que ha sido salvo, escuche bien lo que le voy a decir. Nadie que ha sido salvo carece de propósito, hermano. Fuimos salvos conforme a su propósito. Cuando el cristiano, hermanos, pierde de vista el propósito de su vida, cuando lo que le sucede o las cosas que le suceden, piensa que Dios no las hizo para bien. Usted ha escuchado seguramente cristianos que han dejado el camino de Dios porque algo malo les pasó, ¿o no? Lo dejaron. Entonces, ¿ese versículo no era para ellos? No, sí, también lo era. Pero ningún cristiano, hermanos, carece de propósito. Fuimos salvos conforme a su propósito. Ahora, el sufrimiento, hermanos, del cristiano no anula el propósito de Dios. Aprenda eso, hermano. Si Dios lo salvó únicamente a usted para sufrir en la vida cristiana, aguante. Hermanos, que usted no sabe lo que yo he pasado. Pues no lo sé, pero Dios a usted lo salvó conforme a su propósito. Ahora, no carece de propósito usted, hermano, aunque esté sufriendo y sufriendo y sufriendo y diciendo, hermano, no salgo de una y voy a otra, no salgo de este problema y voy a otro, o no sé, queja tras queja que usted pueda tener de Dios, pero eso no anula, hermanos, el propósito de Dios en su vida. Yo creo, hermanos, que hasta algunos cristianos solo fueron salvos para sufrir. ¿No lo ha visto usted? Hay cristianos que nos hemos enterado, hermano, y ahora ¿qué le está pasando? No, hermano, si te contara. Y los ve el otro mes, y ¿sabe qué? Hermano, si te contara qué me está pasando. Y los ves otro mes, hermano, si ya tienes años conociéndolos, y ya que no sabe qué. Algo les está pasando. Uno de esos ya sabe quién es, ¿verdad? Pero, hermanos, el sufrimiento no anula el propósito de Dios en su vida. Ni las pruebas anulan el propósito de Dios en su vida. Dios no te llama para luego deshacerte de ti, hermano. No vaya a creer eso, nunca. Dios prueba tu fe y todos sabemos eso. Pero Dios no te llama para luego deshacerte de ti, hermano. Si tú te sientes relegado o a un lado, es porque tú has querido pensar eso. Es porque tú le has creído al diablo que Dios no te ama, que Dios no te quiere a ti, que Dios está contra ti. No, hermano, si tú eres un hijo de Dios, debes saber que tú estás dentro de su propósito, pero amén, hermano, el que estés dentro de su propósito no significa que no vas a sufrir. Amén. Tenemos que sufrir, hermanos, y es parte de la fe el sufrimiento.
Pero no creas, hermanos, que esto es falta de propósito de Dios para tu vida. Dios te llama, hermanos, para que tú le sirvas, pero tienes que pasar por un proceso para llegar a ser quien Dios quiere que tú seas. El apóstol Pablo, hermanos, recibe el llamado, hermanos, allá en Damasco, su salvación, y le dicen a Ananías: ve, porque le tengo que enseñar a él cuánto debe padecer por causa de mi nombre. Ahora, si a Pablo le hubieran preguntado, no sé qué hubiera dicho, hermanos, pero Pablo, hermanos, estaba dispuesto al sufrimiento, y usted lo puede leer en la Biblia. Pablo estaba dispuesto al sufrimiento y sufrió, también lo hemos leído en la Biblia, pero Pablo nunca pensó, o si llegó a pensar alguna vez, y yo creo que sí lo llegó a pensar, hermanos, como que el propósito de Dios no se va a cumplir en mí. Pero se acuerda que Pablo le dijo: Pablo, ten ánimo, porque así como acabas de predicar aquí, también vas a ir a predicar ¿en dónde? Le dijo: en Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque probablemente, hermanos, Pablo pensó que el propósito de Dios se había ido por causa del sufrimiento. Pero no, hermanos, Dios está limando nuestras asperezas ahí en el sufrimiento, en el dolor. Pero, hermanos, Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios deben entender que todas las cosas les ayudan a bien, pero no solo deben entender o debemos entender, debemos creer que verdaderamente es esto, hermanos. El propósito, hermanos, de Dios no anula, el sufrimiento no anula el propósito de Dios en tu vida. Amén. Grábalo. Amén. Porque un día, o puede ser hoy, puede llegar el sufrimiento, el dolor o algo a tu corazón. Pero eso no significa que el propósito se acabó. No, todavía no. Ahora, hermanos, los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Los que dicen que aman a Dios? ¿Sí? ¿Serán ellos nada más? Todo aquel que dice yo amo a Dios, ¿ese es el que ama a Dios? Pablo dice quiénes son los que aman a Dios. Desde el principio lo viene diciendo. ¿Los que son de quién? Del Espíritu. Cuando andas en el Espíritu, amas a Dios. Ahora, hermanos, este versículo es conocido, hermanos, el que acabamos de leer, el Romanos 8:28. Este versículo, un hombre dice esto de ese versículo, mire lo que dice. Este versículo es conocido como una almohada suave para un corazón cansado. Se lo voy a repetir. Un hombre dice que este versículo del Romanos 8:29 es conocido como una almohada suave para un corazón cansado. Y Pablo dice: sabemos. Ahora, esta palabra sabemos, hermanos, Pablo la utiliza 5 veces en Romanos, en el libro de Romanos. ¿Pueden cambiar a los niños, hermanos, por favor, uno para un lado y otro para otro, por favor? Pablo dice, hermanos, sabemos. Ahora, ¿por qué Pablo dice sabemos, hermanos? Y lo utiliza 5 veces en el libro de Romanos. Y la palabra saber, Pablo la utiliza 13 veces. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo usa 5 veces la palabra sabemos y 13 veces la palabra saber en el libro de Romanos, hermanos, significa que para Pablo era una realidad entendida por el Espíritu Santo. Este versículo de Romanos 8:27 no es si lo quieres creer o no lo quieres creer. No sé si me estoy explicando. Romanos 8:29 es una realidad entendida por nosotros, hermanos. Que sea lo que esté pasando en nuestra vida, que sea lo que esté sucediendo en nuestra vida, malo o bueno, esto nos va a ayudar a bien. Es una realidad entendida. Pero ¿quién es quien nos hace entender que esto es una realidad? El Espíritu Santo, hermanos. No podemos desligar, hermanos, lo que Pablo está diciendo desde el principio.
El Espíritu Santo es el que nos hace verdaderamente creer ese versículo. Porque tú puedes estar pasando hoy por una prueba o por algo, hermano, y este versículo no puede ser realidad para ti. Tú puedes decir, no, como que este versículo no es real para mí. ¿Por qué? Porque me duele lo que estoy pasando y está bien. Pero eso no significa que no sea una realidad, hermano. Los que son del Espíritu saben que este versículo es verdad, hermano, y es real. Ahora, el gran predicador, hermanos, Spurgeon dijo esto de este versículo: no necesito que nadie me diga qué sabor tiene la miel. Lo conozco por mí mismo. ¿Sí entendió? Mire lo que dijo Spurgeon de este versículo: no necesito que nadie me diga qué sabor tiene la miel. Lo conozco por mí mismo. Este versículo que estamos leyendo, Romanos 8:29, para muchos es real. ¿Y saben por qué es real? Porque ya lo vivieron. ¿Alguien ha vivido este versículo, hermano? Nada más dos, ¿verdad? Pero hermanos, este versículo, hermanos, es real. Como cuando alguien te dice, ¿verdad? Como Spurgeon. Bueno, ¿a quién de aquí le gusta la Coca-Cola, hermano? Sí. Les da pena decir, ¿verdad? A ver, ¿a quién le gusta la Coca-Cola? Ya hay una nueva, hermanos, para que puedan tomar Coca-Cola sin azúcar. Bueno, ¿a quién le gusta, dijimos? Bueno, hermano, voy a decir que sí le gusta. Ahora que andamos trabajando, hermanos, allá en un lugar, los maestros se compran una cocota de este pelo, hermanos. Cada uno. ¿Sí, hermano? Parece que es biberón, ¿verdad? Están ahí. Bueno, pero ese no era el punto. El punto era, hermanos, que a quién le gusta la coca. Ya dijeron que sí. Ahora, ¿a quién le gusta la Pepsi? Los que son más codos. Porque la Pepsi es más barata. ¿Sí? Los que tenemos dinero compramos Coca-Cola. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Si a ti te ponen un vaso de Pepsi y un vaso de Coca-Cola, a muchos les sabe igual. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué a otros les sabe diferente? Que la ha probado ya. Porque ya le encontró su sabor. Ya le encontró su sabor. ¿Sí? Este versículo que acabamos de leer, hermanos, a muchos no les sabe a nada. Pero a muchos este versículo nos hace llorar. ¿Y sabes por qué? Porque es verdad. Porque lo hemos vivido. Porque cuando andamos en el Espíritu, hermanos, este versículo te hace saber y te hace entender que lo que te está pasando tiene un propósito. Porque todas las cosas te ayudan a bien. Por eso Spurgeon decía, no necesito que alguien me lo explique, yo ya sé de qué está hablando Pablo. Sí, hermano, no necesitamos que Pablo nos explicara este versículo, pero qué bueno que lo puso ahí y qué bueno que está ahí. Porque a lo mejor algunos no saben por qué. ¿Por qué sentir gozo cuando me estoy sufriendo, cuando me está pasando algo? Muy sencillo. Debes sentir gozo porque eso que está haciendo Dios en tu vida te va a ayudar para algo, no sé para qué, pero te va a ayudar. El único que lo sabe es Dios y después lo vas a saber tú. Y le digo, hermanos, que a usted, que lo que Pablo decía, hermanos, Pablo con este versículo decía, yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Usted sabe todo lo que le pasó a Pablo, hermanos. Y Pablo decía, yo sé que Él me ama. Alguien estaba contando, hermanos, estaba escuchando, cuando Pablo iba camino a ser ejecutado. Algunos creen, hermanos, que Pablo fue ejecutado fuera de Roma. En Roma, pero fuera de la ciudad. En un bosque. No recuerdo cómo le llamaban a ese lugar. Y que Pablo, hermanos, no iba llorando. Que Pablo iba contento a ser ejecutado. Porque iba a ser liberado de este cuerpo para poder estar con Cristo.
Y de seguro, hermanos, que este versículo que Pablo escribió, de seguro que por su cabeza iba a pasar. Yo escribí eso. Hermanos, la muerte del apóstol Pablo, hermanos, sí fue una tragedia, ¿verdad? Como todas las muertes. Pero la muerte del apóstol Pablo, hermanos, fue un testimonio poderoso, hermanos, para el evangelio, por causa del evangelio. Y hermanos, y él lo dice ahí: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, yo no necesito, hermanos, que alguien me lo pruebe. A lo mejor usted sí. ¿Por qué no necesito que nadie me lo pruebe? Porque yo sé que así es. Y aunque yo dijera que así no es, así es, hermanos. Lo sé por experiencia, pero también lo sé porque la palabra de Dios lo dice. Y aunque algo malo nos pase, hermanos, nunca olvides que Él te ama. Amén. Nunca. Fuiste salvado con propósito. Amén. Y el propósito no anula, perdón, la prueba no anula el propósito de Dios en tu vida. Por el contrario, eso significa que Dios te ama. A su manera, por decir, pero Dios nos ama, ¿no? Número 2, los que son del Espíritu somos salvados con propósito. Número 2, los que somos del Espíritu, los que son del Espíritu son exonerados de la culpa del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 31, miren lo que dice. Ya lo tienen, hermanos. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y miren, hermanos, este versículo tan bonito: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, no hay nada. No hay nada, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, hermano. No existe ninguna causa ni cosa que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque los que somos del Espíritu fuimos exonerados o sin culpa de la culpa del pecado, hermanos. Sí pecamos, sí pecamos, pero el que nos condenaba nos salvó. El que nos condenaba vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. O el que podía y el que puede condenarnos aún, hermanos, no lo va a hacer, porque somos hijos de Dios, hermanos. Y Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, es tremendo este versículo, hermanos. ¿Quién es el que condenará? Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, usted recuerda, hermanos, que antes Dios era contra nosotros, hermanos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Ya lo tiene, hermanos. Mire bien lo que dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, que éramos en otro tiempo, hermanos, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, ¿qué ha hecho Dios ahora? Nos ha reconciliado. Hermanos, Romanos 5, 9 y 10, mire lo que dice, hermanos. Romanos 5, capítulo 9, versículo 10, 5, 9 y 10 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida, hermanos. Ahora el apóstol Pablo nos dice, antes estabas condenado, bueno, estábamos condenados, pero ahora el Señor nos ha reconciliado consigo mismo. Pero no tan solamente dice eso Pablo, hermanos. Ahora Pablo nos dice en Romanos, capítulo donde leímos, capítulo 8, ahora ¿quién contra nosotros, hermanos? Nada contra nosotros, nadie contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. Amén. Nuestros débiles corazones, hermanos, escuche bien, nuestros débiles corazones, hermanos, están propensos al legalismo y a la incredulidad, y reciben estas palabras con gran dificultad, que Dios es por nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando un cristiano muere, muchos cristianos lloran, y no estoy juzgando a nadie, porque no entienden, hermanos, que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Cristo venció a la muerte. Amén. Vamos a morir, pero vamos a resucitar también y vamos a estar con el Señor. Hermanos, pero nuestro corazón lleno de legalismo y de incredulidad, hermanos, no puede creer lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, que Dios es por nosotros. Cuando muramos, el Señor va a ser por nosotros. Hermanos, hay un salmo que a mí me gusta mucho que dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Porque Dios es por nosotros. Hermanos, estas palabras deberíamos recibirlas con gozo y con alegría en nuestros corazones. Pero estas palabras, muchos cristianos, hermanos, entra el legalismo en nuestro corazón y la incredulidad. Y por eso vivimos, hermanos, como cristianos sin esperanza, sin gozo, en tristeza, en amargura, porque no entendemos que Dios es por nosotros, hermanos. Y si Dios es por nosotros, dijo el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, dice Pablo, ¿y qué pues diremos a esto? Es que no hay nada que decir, hermanos. No se puede decir nada contra esto. A menos que tú tengas un corazón incrédulo o no seas salvo, o a menos que no entiendas nada de lo que estoy diciendo, hermano, no tenemos nada que decir. Por eso Pablo decía, ¿qué pues diremos a esto que estamos diciendo? Porque, hermano, nosotros le hemos fallado a Él, pero Él es por nosotros. Amén. Nosotros somos ignorantes, pero Él es por nosotros. Amén. No hemos hecho casi nada por Él, pero Él es por nosotros. Hermanos, ese es un regalo tan grande que el Señor nos ha dado a través de Cristo. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios nos dio su regalo más grande, el más sublime, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios te dio su regalo más grande, el más sublime, hermanos, ¿qué pues diremos a esto? ¿Que Dios no me ama por lo que me está pasando? No, Dios sí te ama, hermano. Pero eres un ignorante. Amén. Eres un incrédulo. Amén. Eres un legalista. Porque Dios te dio su regalo más grande, Amén. a su Hijo Jesucristo. Así es. Por eso Pablo dice, ¿cómo no nos dará? ¿Qué? Las demás cosas. Hermanos, Dios nos ha dado de más, hermanos. Mira lo que dice, hermanos, del 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Piensa en esto, hermano. Si Dios te dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermano? Ingratos que somos. Amén. Estamos seguros, hermanos, de cualquier cargo contra nosotros con Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Así podemos vivir mejor en el Espíritu, hermanos, sabiendo que Él es con nosotros. No hay culpa, solo hay gracia, y eso debería ser suficiente para nosotros, hermanos. Su gracia. ¿Sabe por qué los pentecostales no pueden entender esto, hermanos? Porque ellos creen que la salvación se pierde.
Por eso usted los ve a los pentecostales que un día están, otro día no están, un día están tomando, otro día están en la iglesia, un día están maldiciendo, otro día sienten arrepentimiento, porque no están bien cimentados en la doctrina de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Hermanos, debemos entender, hermanos, que estar en el Espíritu, hermanos, sabiendo que Él es con nosotros, hermanos, es una manera de vivir sin culpa y viviendo bajo la gracia de Dios, hermanos, y con eso debería ser suficiente para ser felices, hermanos. Pero siempre queremos más. ¿Y cómo somos tan atrevidos, hermanos, de querer más de Dios cuando nos dio lo más grande, a su Hijo Jesucristo? Dice un canto: nuestros corazones son insaciables, pero lo único que los puede saciar es Cristo. Amén. Andar en el Espíritu, hermanos, es lo mejor que el creyente puede experimentar. Es vivir en la plenitud, en la mayor satisfacción, hermanos, una vida de un cristiano. Por último, hermanos, quiero que vaya a Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37 al 39. Mire ahora lo que dice Pablo, hermanos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y miren lo que dice aquí, hermanos. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Somos más, ¿qué, hermanos? No somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, un cristiano que anda en el Espíritu debe saber que somos más que vencedores, hermanos. Amén. Hemos vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tendríamos que vivir, hermanos, como personas derrotadas, ni reaccionar como personas derrotadas, ni pensar como personas derrotadas. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. No sé si me estás entendiendo, hermano. Yo estoy bien contento por dentro, no sé tú, pero nada me puede separar del amor de Cristo. Así es. Por más cosas malas que yo haga, hermano, si no estoy diciendo que las estoy haciendo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y esa es una promesa, hermanos, tan tremenda. Pablo, hermanos, ahí menciona algo, mire, ahí en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro? Y ahí menciona esta. ¿Cuál? Espada. Espada. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo Pablo, hermanos? A su muerte. Amén. Se dice que Pablo fue degollado. Los degollaban con una espada, hermanos. Tenía un nombre esa espada, no recuerdo cómo se llamaba, la escuché. Tenía un nombre esa espada. Se dice, hermanos, dice la tradición judía, que a Juan le permitieron, a Juan no, a Lucas, que a Lucas le permitieron ver la ejecución del apóstol Pablo. Yo no sé si sea verdad o no, eso dice la tradición judía. Pero nos dejaban estar a cierta distancia. Y se dice que Lucas acompañó todo ese camino a la ejecución a Pablo. Solo imagínense, hermanos, a Lucas ver al verdugo sacar la espada de este tamaño, hermanos, para ejecutar al apóstol Pablo. ¿Qué creen que habrá sentido Lucas? Sí, humanamente dolor, pero espiritualmente, hermanos, de seguro que gozo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué gozo? Porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Pablo menciona la espada, pero por el contrario, hermanos, Pablo dice que la muerte es ganancia. Amén. En Filipenses 1:21, usted lo conoce. Porque para mí
vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero solo una persona que anda en el Espíritu, es del Espíritu, vive como un vencedor, hermano. Amén. No importa lo que esté pasando, hermano. Tú debes estar seguro que nada te puede separar del amor de Cristo. Amén. No hay nada. Solo una persona que vive en el Espíritu, hermanos, o que es del Espíritu, o un hijo de Dios, puede entender esto y puede creer esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el cristiano es más que vencedor? Porque Cristo, hermanos, vence con un poder más grande. Y también, hermanos, Cristo tiene un motivo más grande para ti. Y Él vence con una victoria más grande en tu vida. ¿Cuál es el poder más grande, hermanos? El de Jesús. ¿Cuál es el motivo más grande? La gloria de Jesús. Amén. ¿Y cuál es la victoria más grande, hermanos? ¿Cuál es, hermanos? El cielo Amén. con Jesús. Él, el Señor Jesús, hermanos, vence con un amor más grande. Amén. ¿Sabes qué fue lo que te venció a ti y a mí? Su amor. Amén. Amén. ¿No te acuerdas cómo éramos duros? Y no queríamos nada con Cristo. Pero su amor fue más grande y nos venció. Conquistó nuestro corazón. Lo conquistó con amor Amén. y nos convirtió de enemigos a hijos. Nos tuvo paciencia y mucho. Nos perdonó los pecados y muchos. Y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo. Cristo es el que murió. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque los que merecían morir éramos nosotros. ¿Y la condenación para quién era? Para nosotros. Pero Pablo dice, ya Cristo murió, ya no hay condenación para nosotros. Hermanos, el versículo 39, hermanos, de Romanos, que acabamos de leer, sella, hermanos, lo que dice el 8.1. Miren lo que dice el 8.1, ya lo conocen. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero mira, hermano, si tú estuviste en todas las clases, en todas las predicaciones que estuve dando de esto, está hablando Pablo literalmente del proceso de la vida cristiana. Amén. ¿Verdad que sí? Porque al final, hermanos, de nuestra vida, cuando ya el Señor nos recoja, ni aún la muerte nos va a poder separar del amor de Cristo. Gloria a Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermanos, es importante que nosotros como cristianos, de una vez por todas, dejemos de andar con los pensamientos de la carne. Amén. Pablo lo dice. Y que comencemos a pensar en las cosas que son del Espíritu. Usted es un hijo de Dios, hermano. Amén. Usted es heredero Amén. y coheredero conjuntamente con Cristo. Usted es ayudado. Usted fue salvado con un propósito. Amén. Usted ha sido exonerado de la culpa del pecado para ser declarado vencedor por Cristo. Hermanos, y no hay más grande doctrina en lo personal. No hay más grande doctrina que esta, hermanos, la seguridad de nuestra salvación. Amén. Aunque muchos lo duden, aunque muchos lo critiquen,
Aunque nos digan que somos jactanciosos, que nadie puede estar seguro de la salvación, Pablo está diciendo que sí. Y hay muchos más versículos. Pero hermanos, cuando tú entiendes o entendemos lo que Dios hizo en nuestras vidas y en nuestros corazones, hermanos, es cuando en realidad nosotros cambiaremos de mentalidad. ¿Por qué? ¿Por qué seguir viviendo o pensando en las cosas de la carne, hermanos, cuando el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros? No deberíamos ni siquiera, hermanos, pensar en nada de la carne, pero sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos expuestos o tentados a pensar en las cosas de la carne. Pero una buena herramienta para dejar de pensar en eso es Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no debe pensar en las cosas de la carne, sino ocuparse en las cosas del Espíritu. Hermanos, se escucha mal lo que voy a decir, pero los incrédulos, hermanos, no son igual que nosotros. Ellos van a la condenación, nosotros no, por el amor de Cristo. Nuestro deber es seguir predicando el amor de Cristo. Amén. Al perdido. ¿Por qué, hermanos? El amor no es exclusivo. Jesús murió por todo el mundo. Entonces, hermanos, en esta noche, usted piense bien. Usted es del Espíritu. Y no podemos, hermanos, ser las personas que hemos sido probablemente, hermanos. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en las cosas de la carne. Somos del Espíritu, hermanos, y el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Pues yo soy de Él, le pertenezco a Él. De otra manera, le decía yo al principio de estas enseñanzas, puede que no seas salvo si solo estás pensando en las cosas de la carne. Y hoy es un buen día para que puedas tomar una decisión por Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él murió por ti, para que tú puedas vencer, para que tú puedas ir con Él y que nada te pueda separar de su amor. Amén. Pero es una decisión personal. Cierre sus ojos, hermanos, por favor, y vamos a orar. Ahí en su lugar, o sea, así con sus ojos cerrados,